Queridos oyentes, les saludo a nuestra última presentación. Vamos a tratar de cerrar el tema de Apocalipsis 17 en esa hora. Para ello necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Querido Señor, en esta última hora, por favor, ayúdanos a poder cerrar y terminar los pensamientos acerca de este capítulo. Queremos colocar algunas informaciones todavía en su lugar. Bendíganos, bendiga mis palabras, dirige mis pensamientos y lo mismo, por favor, haga con los oyentes. Concédenos el Espíritu Santo para que nos guíe en toda la verdad y comprendemos la importancia de este capítulo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, todavía alguna cosa que decir acerca de esos 10 reyes. Les invito a que abran sus Biblias en Génesis 15. Génesis 15. No sé si alguien de ustedes ha visto la serie de presentaciones que hicimos hace algunos años llamada La Desolación de Jerusalén. En la Desolación de Jerusalén nosotros... yo explico el capítulo de Joel 1 y 2, básicamente capítulo 1. Y ahí usted verá que la Biblia presenta la lógica de la destrucción del pueblo de Dios en 4 fases o 4 generaciones específicamente. El concepto de las 4 generaciones es un tema que hemos tratado en el pasado. Las 4 generaciones aparecen en Génesis 15 también. Podemos ver eso aquí de la profecía de los 400 años que Dios da a Abraham. Versículo 15 o versículo 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Las 4 generaciones son un símbolo para toda la historia de un pueblo. Básicamente el pueblo tiene 4 generaciones a su disposición. También el amorreo tiene 4 generaciones a su disposición. Pero todavía no acabaron, dice aquí, antes de acabar. ¿Por qué? Porque la copa, no dice aquí, pero todavía no se llenó. La maldad de amorreo no ha llegado a su colmo. En inglés dice, is not yet full, no se ha llenado. Y aquí está la idea de la copa que tiene que llenarse. Y una vez que está llena, entonces puede venir el juicio. Pero como no está llena todavía, entonces aquí queda todavía tiempo para esa nación. Pero esa copa es una copa que abarca el tiempo de 4 generaciones. Y esas generaciones pueden ser literal. Aquí, en ese caso, en referencia a Israel, eran literal. Pero también se pueden interpretar, tienen que interpretarse simbólicamente si aplicamos eso para nuestro tiempo, para el pueblo de Dios. Y la historia de nuestra iglesia se divide de 1854 hasta la ley dominical también en 4 generaciones. Bueno, eso coloca esa profecía aquí en ese tiempo. Tenemos una profecía en referencia al pueblo de Dios cuando va a entrar al cautiverio y va a salir después de 400 años del cautiverio. Eso es la profecía de Abraham. Y ahí dice algo importante luego, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Dios un pacto con Abraham diciendo. Ahora el pacto es un símbolo profético, por supuesto, también. Hay un momento cuando Dios entra en un pacto con su pueblo y cuando Él entra en pacto, una de las señales es que cambia el nombre también. Por eso nosotros tenemos esa
promesa que recibiremos un nuevo nombre. Es porque Dios puede entrar en un nuevo pacto, en un pacto con nosotros. Y esa simbología nosotros vemos manifestada en el matrimonio. El matrimonio es símbolo de un pacto. Por eso a menudo la Biblia lo usa a esa imagen. Y cuando la mujer se casa con el esposo, generalmente en muchas culturas, en la cultura de Israel, ella recibe el nombre del esposo, símbolo del pacto. Ella cambia su nombre. Y así hemos visto los cambios de nombre de varios personajes en la Biblia. Y ese pacto se lleva a cabo en el clamor de medianoche. Cuando Dios entra en un pacto con los mileristas, en el clamor de medianoche, tiene su grupo elegido. A partir de ese momento, entra en pacto con ellos y descarta su pueblo con el cual estaba unido, con el cual había hecho un pacto anteriormente. ¿Ya? Básicamente comprendemos que el protestantismo se convierte en un protestantismo apóstata. Se arranca uno de los cuernos de los Estados Unidos del protestantismo cuando en el clamor de medianoche ellos rechazan finalmente participar en la reforma que Dios lleva a cabo. Y de esa misma manera para nosotros también el clamor de medianoche colocamos ese momento del pacto y aquí está, estamos por eso estoy diciendo para decir que ese capítulo aquí es tal vez la primera mención, no estoy seguro, pero es una de las primeras menciones de este momento en la historia, antes de la ley dominical o en la crisis que lleva a la ley dominical, donde Dios entra en pacto con su pueblo. Y lo que pasa aquí es interesante porque continúa diciendo: a tu descendencia daré esa tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En aquel tiempo eso era todo el Medio Oriente, desde Egipto, que era más allá no había nada, ¿no? Hay Arabia, desierto, ahí termina el mundo, digamos, y en los otros Europa tampoco juega un papel en ese momento. Y hacia Éufrates, eso Mesopotamia, eso era el centro del mundo, ¿no? Y el centro del enfoque de la historia bíblica también. O sea, toda la tierra será para el pueblo de Dios cuando Él hace un pacto con ellos. Esto es la piedra arrancada de la montaña de Daniel 2 que va a cubrir toda la tierra. Y ya hemos visto que en Salmo 48 esto es la envidia de las naciones. Ellos miran, ellos ven como el pueblo de Dios es alzado y ellos hacen ahora una conspiración contra ello. Y así también aquí dice, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de ¿quién? De los ceneos, los ceneseos y los cadmoneos. 1, 2, 3. Los eteos, los fereceos, los refaitas. 4, 5, 6. Los amorreos, los cananeos y los jerseseos. 7, 8, 9. Y los jebuseos. 10. Son 10. Entonces toda la tierra básicamente de Egipto hacia Mesopotamia, eso es simbolizado por el número 10, por 10 reyes, por 10 naciones. Otro texto que comprueba aquí que los 10 cuernos son un símbolo para toda la tierra, pero reciben un reino. Entonces encontramos esta entidad que organiza toda la tierra bajo su gobierno. Para nosotros, para el tiempo del fin, son las Naciones Unidas. Ese texto también quería dejar aquí porque apoya nuestra convicción o prueba nuestra convicción que todos los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para su tiempo. Y como Miller dice, cada texto en la Biblia tiene su relevancia en comprender las profecías. Estamos tomando aquí un texto del primer libro de la Biblia para explicar un asunto en el último libro de la Biblia. Cristo es el alfa y el omega, Él explica el fin desde el inicio. Quiero leer con ustedes aquí un texto de comentario bíblico
Originalmente hay comentario bíblico, tomo 7, pero también encontramos esto en Maranata, el Señor viene, página 193. Dice así, y estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, ¿de quién habla? De los 10 cuernos, habla Elena White aquí. Es una gran armonía, una gran unidad para un propósito. Y les entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Entonces eso es lo que se repetirá bajo el gobierno aquí de esos 3. Y interesante aquí también destacar cómo lo dice. En Apocalipsis 13, versículo 2, nosotros hemos visto que el dragón dio su poder y su trono, ¿ya?, a sus fuerzas militares y su ciudad, Roma, al papado. Y gran autoridad, y no dice su autoridad, porque él no tenía esa autoridad para entregarle lo que le entregó. Pero aquí en Apocalipsis 17, dice en el versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces lo que dan es, ellos lo tienen. Y de hecho en el versículo anterior, en el 12 dice, ellos recibirán autoridad. Entonces esa autoridad que han recibido, ellos la entregan. Ahora, el concepto de esa alianza o de ese misterio o de esa triple unión o parte del misterio tenemos en varias historias bíblicas. Quiero hacer aquí un pequeño diagrama. Necesitamos 3 filas. Ok. Ahora, aquí quiere poner esas instancias. Los Estados Unidos, las Naciones Unidas y, digamos, Roma moderna. Eso es Apocalipsis 17. Ahora de Apocalipsis 16 hemos visto que esto es aquí el falso profeta. Eso es el dragón. Y esto es la bestia. Ahora, ya mencioné en la hora anterior que esa historia, eso está en Segundo Reyes, Segundo o Primera Reyes. Pongo aquí Segunda Reyes. La historia de Acab. ¿Quién es la bestia en la historia de Acab? Jezabel. ¿Quiénes son los falsos profetas? Bueno, los profetas de Baal que bailan para
La reina. Para sí. Entonces, ¿quién es el dragón? Acap. En la historia de Herodes tenemos el rey aquí otra vez. La esposa que gobierna todo, Herodías, y lo que hace el baile de decepción, igual como los profetas de Baal hacen el baile de seducción, es Salomé. He olvidado una línea. Bueno. Coloco eso aquí en Apocalipsis 13. Eso es aquí el poder. Esto es aquí la autoridad. Y esto es aquí el asiento. O el trono. Aquí podríamos colocar otro que... Eso es el papado. Esto es Roma. Eso es Roma papal, ¿no? O Roma moderna. Eso es Roma oriental o reino bizantino. Esos son los 7 reinos. Esa es la historia de 538 hasta 1798. Y eso es el sexto, eso es el sexto y ese es el sexto. No, varias historias de la Biblia entonces apoyan esa idea. Una cosa que nos importa aquí comprender quién está sentado sobre la bestia. En la historia de Jezabel es Elia que dirige al rey. La mujer se impone sobre el esposo. Y esto es el misterio de la iniquidad. Ella se mete en ese sentido, no debería hacerlo, no debería gobernarlo en los asuntos del Estado y los asuntos religiosos. Se mete y usa su fuerza, usa la fuerza de ellos para llevar a cabo lo que ella quiere. Ahora en la historia de Herodes también es Elia. Vemos en esa historia que Elia es que dirige. Es porque él se casa con Elia que Juan el Bautista tiene que reclamar. Le tiene que avisar y eso finalmente le lleva a su muerte porque Elia en su orgullo quiere deshacerse de esa voz, pero usa a Salomé para que haga el baile de decepción, ¿no? Entonces, de seducción. Gracias. Apocalipsis 13, el Papa es el que toma el asiento, pero él recibe la autoridad del rey, necesita la autoridad de en realidad lo que es la autoridad máxima en la tierra, el rey, pero usa ahora el poder de los 7 reyes porque ellos proveen en aquella historia. Ellos son los que tienen la potencia, los ejércitos, ellos son el futuro, mientras Roma, que es la autoridad aceptada por todos, ya está cayendo, digamos, es el viejo rey, pero tiene la autoridad para otorgarle su título. Y así en esa historia también los Estados Unidos son el falso profeta, porque ellos se convierten en el falso profeta en la historia bíblica después de en esa fase de 1798 hasta 1844. Es un aspecto de los Estados Unidos. Hay varios aspectos de esos reinos. A veces uno choca por esto con los símbolos que tenemos conectados a ello, pero en esa lógica de Apocalipsis 16, los Estados Unidos son el falso profeta. Ellos tienen esa parte en su simbología que tienen 2 cuernos y tiene ese cuerno de la oveja, que es el protestantismo, pero el protestantismo en Estados Unidos va a la apostasía en 1844.
El dragón son las Naciones Unidas. Ellos entonces, ya hemos visto en la hora anterior que ellos representan el dragón. Ellos son los que tienen a su dominio, ellos son los que gobiernan en esa fase aquí final, la tierra. Pero la fuerza da esa instancia. Y la bestia es la que dirige todo. Muy bien, eso también es bueno tener presente y ayuda a comprender. Ok. Otro tema, aquí también, y vamos a continuar en nuestro texto, en el siguiente versículo, Apocalipsis 17 otra vez. Entonces hemos leído versículo 13 y ahora queremos ir al versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y porque Él es el Señor, Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Eso es un proceso triple, es el eterno evangelio, son los tres mensajes angelicales, llamados, elegidos y fieles, purificados, blanquecidos y probados. Esos son siempre el primer mensaje, segundo mensaje, tercer mensaje angelical. Ellos han pasado por ese proceso victorioso y por ello ellos son llamados y ellos son enaltecidos y son colocados como un pendón para todas las naciones. Son los 144.000, pero en esa instancia, los 144.000 son el símbolo para todo ese grupo. Yo incluiría aquí también los trabajadores de la 11ª hora, como parte de ese ejército final del Señor, porque ellos participan y hacen esa obra también. Pero entonces, ¿quiénes son los que están con Él y son llamados elegidos y fieles? ¿Quiénes son que están con el Cordero? El pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, que tiene dos grupos, tiene los 144.000 y tiene la gran multitud. Y ahí entendemos diversificaciones, algunos son los trabajadores de la 11ª hora, etc. Otros son los 144.000. Ok. Y esa pelea ya la conocemos porque hemos visto en Apocalipsis 16:16 y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso es la gran pelea, la pelea final. Solamente quería demostrar un poco una idea errónea. Eso por supuesto es espiritual, queridos hermanos. ¿Ya? No estamos hablando aquí de un lugar literal, no estamos hablando de un Armagedón. Se ubica en el mapa, aquí un mapa de Israel, cómo fue dividida en el tiempo. Eso es más o menos el tiempo de los grandes reyes de Israel. Aquí tenemos la estrella de Judá, Jerusalén, y después ustedes pueden encontrar más arriba donde está el lago Genezaret, ¿no? Abajo el Mar Muerto, el lago Genezaret. Ahí a esa altura más o menos van a encontrar aquí una ciudad que se llama Megido. Ahora, Armagedón así se escribe. Es una palabra compuesta. Con una sola G. Es una palabra compuesta de dos partes. De ar. Entonces en español solamente con una G se escribe Megido. Y Megido. Ahora, ar significa monte,
Megido es una ciudad. Megiddo. Bueno, como sea. En hebreo más o menos es con doble G, Megido, Megedo. No sé exactamente cómo en español se pone eso. Aquí tengo un poco más cerca. Entramos en el mapa. Y dice, aquí está otra vez el lago de Genesaret. Y aquí ustedes ven con un círculo Megido o Megedo. Es una ciudad que existía en el norte del territorio de Israel. Y lo interesante es que aquí ustedes ven un monte, que es el Monte Carmelo. Y aquí ustedes ven otro monte, el Monte Tabor. ¿Ya? La distancia de ese monte son unos 50 kilómetros, 48, algo por ahí, más o menos. Así se ve hoy en día Megido en Israel. Ahora, ¿dónde está el monte? Si la Biblia nos presenta un lugar que se llama Armagedón, el monte de Armagedón, pregunto, ¿dónde está el monte? Aquí ustedes ven el monte de Tabor, ese que hemos visto en el mapa. Eso es una distancia de 48 kilómetros más o menos. ¿Ya? Eso es el monte más cercano, pero eso no es Armagedón. En Israel todo es bastante chiquito. ¿Ya? Todo es muy cerca, las ciudades y todo eso. Aquí no tenemos, no hay monte. Eso es lo que quiero decir. No hay monte, pues, en Megido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es la conclusión? No hay Armagedón, literalmente, en las tierras de Canaán. No hay. No hay lugar que es llamado el monte de Megido. No hay. Eso es una composición. Eso es un símbolo. Eso hay que entender espiritualmente. No habrá una guerra atómica, bioquímica, en algún lugar específico cerca de Jerusalén, en el territorio de Israel, donde las fuerzas satánicas se encuentran con las fuerzas de Dios. No es eso, no hay eso. Eso es espiritual, esa lucha es espiritual. ¿Ok? Y eso está en esa misma palabra, se defiende ese concepto. Pero esa es la batalla que nos presenta aquí, donde los 10 reyes prestan su servicio a las metas del papado en contra del Cordero, pero el Cordero prevalecerá. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya hemos visto esto, pero tal vez hay que destacar que ella se siente sobre las aguas. Ya hemos llegado a la altura de la historia donde ella está sentada sobre las aguas. Las aguas son las naciones son gobernadas por las Naciones Unidas y ella o ellas han entregado su poder a la bestia. Entonces ella se sienta sobre ellas. Ella tiene ahora su trono colocado sobre toda la tierra. La herida mortal está curada. Estamos en la fase después de la ley dominical. Cuando va a salir la ley dominical de Estados Unidos y la ley dominical universal. Y ahí está ella ahora haciendo su trabajo. Versículo 16. Y los 10 reyes y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué de repente esto? Acaba de entregar su poder, su fuerza, su servicio a ella y ahora la odian, ahora la aborrecen, ahora la matan. 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, sí, Dios permitió eso, Dios dirige eso, que así sea. En vez de que ellos gobiernan el mundo, en vez de que los Bilderberger o el Papa Negro o
los Illuminati sean los que encabezan el mundo, que no tengo duda que hay grupos que quieren eso, ellos van a entregar su poder al papado. ¿Ya? Y él, porque Dios así ha diseñado, Dios así lo ha permitido, así va a ser. Y aquí ese diagrama nos ayuda otra vez en comprender eso, lo que acontece. Las Naciones Unidas, el dragón, ellos van ahora, se levantan contra la bestia que gobierna la relación. Y miramos entonces una historia paralela, porque hemos dicho que eso es Jezabel, él es Jezabel. La historia de Jezabel está en 2 Reyes, capítulo 9. Versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. ¿Por qué hace ella eso? Eso es algo así como ella se hace linda para seducir, ¿no? Sabe lo que viene. Sabe que alguien se está un poco enojado allá. Entonces ella, la mujer, se pone de una manera más bella, más linda para seducir. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, que aparecen ahora al lado de ella en la ventana y arriba. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. En 1 Reyes 21 ustedes pueden encontrar esa profecía de Elías. Él ya había dicho que eso va a acontecer, y eso aconteció. Aquí en un instante los perros vinieron, la devoraron, la deshacieron. Esto entonces es la misma muerte de Jezabel. La misma muerte de Jezabel aquí en el futuro será la muerte, el fin del papado por manos de los mismos reyes. ¿Y por qué ellos se enojan? ¿Por qué ellos reaccionan así? Acaba de entregarle su poder y ahora ellos se tornan en contra de ella. Porque ellos son engañados. Y la información sobre ello está en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 23. Dice así, hablando aquí de la caída de Babilonia, la grande ciudad que cae, y las naves, los marineros, los Estados Unidos, las naciones lloran porque ellos se caen con ella. 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así como Jezabel se pinta para seducir, ella aquí, la gran Babilonia que cae, ella también ha seducido a los reyes de la tierra. Versículo 20 del capítulo 19. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, por engaño, ella logra lo que quiere. Por engaño,
Herodías logró lo que quería. ¿Ya? Ella usó esa seducción hasta que el rey se quedó medio tonto y le dio esa cosa espantosa que así nomás no hubiese querido dar. El engaño es que, como hemos visto en la hora anterior, la idea es salvar el mundo, la crisis económica, la crisis que viene también del lado de los hijos del Oriente, del Islam, hacer una unión, juntarse debajo de una instancia moral para que así salgamos todos juntos de esas circunstancias, de ese fin, todo que se está acabando. La última esperanza. Pero el mundo que concede a eso, las Naciones Unidas que se entregan a ese plan y se someten a la lideranza de esa instancia moral del papado, tarde se dan cuenta que en realidad el Papa no tenía interés en esto. El interés que él tenía es destruir, señorear, destruir otra vez el mismo pueblo que es su verdadera, única amenaza para gobernar la tierra, el pueblo de Dios. Y lo lleva a cabo y usa la fuerza de ellos y las leyes que los decretan al final, así como la ley que decretó Darío, ¿no? Para la muerte que llevó a la muerte de Daniel. No era eso el plan del rey, no había pensado que él iba a causar la muerte de Daniel, el cual estimaba mucho, pero por el engaño, él fue entonces llevado a sacar una ley que tenía, como se dio cuenta después, un fin totalmente diferente. Y eso es la historia. Pero en la historia de Daniel, los dos que hicieron el engaño, pero también echado a los leones, fueron comidos por leones, como estaba el mundo. Sí. Lo mismo que pasa con Jezabel. Exactamente. Todos, ¿no? Aunque ellos son los que matan a la reina, ellos también vienen con ella abajo, ¿no? Como dice aquí, el falso profeta también es entregado, y todas las naciones caen en ese momento. Un ejemplo fue tal vez interesante hace algunos años, 2003, cuando ustedes recuerdan la guerra donde los Estados Unidos invadieron el Irak y finalmente fue capturado Saddam Hussein. Aquí tenemos un reportaje, lo encontré en Fox News. Muy interesante, dice del Vaticano, ese anuncio. Un cardenal, uno de los cardenales líderes, dijo el jueves que Saddam Hussein debería ser llevado a una corte para sus crímenes. Y ellos enfatizaron su oposición a la sentencia de muerte. ¿Okay? Eso es la cara que el papado está dando al mundo. Ellos están en contra del decreto de muerte. Pero nosotros sabemos que es todo lo opuesto, ¿no? Que la bestia va justamente a llevar a cabo el decreto de muerte. Eso es lo que quiere colocar en lugar. Quiere hacer mártires, ¿no? Quiere otra vez aniquilar el pueblo de Dios. Pero engaña al mundo con una imagen. Y ese papa actual, Francisco, lo mismo, ¿no? Él tiene un plan que es ya casi extremadamente, casi exagerado, que él trata de promover esa idea de un papa humilde, benévolo, al servicio de la humanidad, defendiendo a los más pobres de los pobres. Y eso es la cara que da y que finalmente va a lograr que el mundo se deje engañar y preste sus servicios. Ahora, para terminar, tengo aquí una expansión de nuestro tema. Vamos tal vez un poco llevarlo a otro. Vamos a agregar un poco más algunas ideas para estudiar y para
investigar un poco más, porque el tema no se acaba aquí. Creo que hemos podido demostrar que esto es la historia que cubre Apocalipsis 17, que tenemos 7 reyes, pero hay un misterio que le hace un poco difícil explicar ese capítulo, porque tenemos aquí el misterio de la mujer que está sentada sobre la bestia. Y hay momentos en la historia donde Elia es la bestia, hay un momento en la historia donde Elia es la bestia y Elia es la mujer. Y después hay que comprender que Elia gobierna siempre a esas potencias, que Elia es que está sentada siempre en la cabeza de esas bestias. Eso es la historia de Elia, eso es su plan, eso es su meta, su propósito, ¿no es cierto? Y hemos colocado aquí, en contra de otras interpretaciones, como sexta potencia los Estados Unidos, y eso es en armonía con Apocalipsis 13, por ejemplo, otros capítulos también, pero aquí también se subraya lo que hemos ya sabido, lo que entendemos de Apocalipsis 13 y lo que Elena White comenta en Conflicto de los Siglos, y hemos colocado bien en oposición a muchas otras ideas las Naciones Unidas como el séptimo rey. La lógica hemos presentado básicamente la última hora, y en mi opinión eso es la única posible interpretación de ese capítulo. Y está en armonía con varios pasajes, si uno lo quiere ir a Génesis, si uno quiere ir a Salmos, si uno quiere a Ezequiel, varios pasajes de la Biblia que nos presentan la misma idea. Ahora, una cosa que algunos ahora hacen o tienen un problema es que la Biblia conoce más reinos, hay más reinos importantes. El primero de esos reinos importantes en la historia de la Biblia es Egipto. Después, su gran antagonista, Asiria. Pero también conocemos en Ezequiel, nos marca en esa línea también el reino de Israel, que es otro antagonista en esa constelación de poderes que a menudo encontramos en la Biblia, en la historia de los reyes, esa lucha de las tres potencias, en el norte, en el centro y en el sur, esos tres. Pero cuando los tres desaparecen, continúa la historia. Y realmente tenemos como el siguiente de esa lógica, tomando la Babilonia la corona de Israel, Babilonia. De Babilonia la corona pasa a Medo Persia. De Medo Persia pasa a Grecia. De Grecia pasa a Roma pagana o imperial, y de Roma pagana pasa a Roma papal. Pues en esta lista aquí, ustedes ven que el Papa es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como aquí también es el octavo. Entonces esa lista aquí también tiene no es la lista de Apocalipsis 17. Porque lo que la Biblia hace, lo que nosotros hacemos aquí es mezclar dos tipos de reinos. Sí. Los reinos de la historia, ¿no? Estos aquí, 1, 2, 3, forman parte de otra lista de reinos. Esos son los reinos de la historia bíblica. Pero después tenemos otros reinos que no solamente son reinos de la historia bíblica, sino son los reinos de la profecía. Esos no son los reinos de la profecía. Aquí tenemos los reinos de la profecía, ¿no? De la profecía, de las visiones. Esos no son. Esos son los reinos de la historia. Son legítimamente presentes. Y tenemos otra lista si colocamos estos. ¿Ya?
ellos están ahí y eso lo confunde a muchos cuando están haciendo la lista de las 7 bestias, de los 7 reyes aquí en Apocalipsis 17. Y hay que tomar en cuenta también que esos reyes, los primeros 3, son cortados. Y este rey es un cuerno, por supuesto. Este rey es un cuerno y este es otro cuerno. Y esos 3 cuernos son arrancados para que esos se pueden poner en su posición. Eso es otra corona. Y esa corona se pasa de uno a otro. ¿Ok? Entonces, esa idea de arrancar de los 3 cuernos es una lógica que nosotros conocemos de Daniel, donde antes de que Roma papal podía gobernar, tenían que ser arrancados 3 cuernos. Los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Bueno, eso es esa lógica. Y por supuesto uno podría continuar. 9, 10. Y también coloco aquí 11. Digamos, hacer una combinación de estas líneas, pero una vez más, eso no es Apocalipsis 17. Después de Roma papal, Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas. Y como ustedes ven, aquí en esta lista es el número 10. ¿Ya? Y las Naciones Unidas hemos demostrado son los 10 reyes. Tenemos otra línea que subraya, que apoya aquí esta interpretación de nosotros. Y el último ahora es diferente, es especial, es Babilonia moderna. Porque incorpora esos 2 en su reino. Y forman ellos esta última potencia. El poder, la autoridad y la bestia. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Entonces, queridos hermanos, un último vistazo a esa entidad que la Biblia nos presenta aquí. Una mujer con sus diferentes atributos de riqueza, de poder, de potencia, sentado encima de una bestia que de por sí debería ser más fuerte que ella, pero ella es más astuta, es más capaz. Ella tiene un plan que viene del abismo. Ella está en alianza con el padre de la mentira. Él es el hijo de la perdición. Él tiene en sus manos esa bestia desde el inicio de la historia. Estaba gobernando Babilonia, estaba sentada sobre Medo Persia, también sobre Grecia y Roma pagana. Después se manifestó de una manera sorprendente y desconocida como Roma papal, donde ella unifica, donde los reyes son católicos, donde la bestia es a su servicio. Ella es la bestia básicamente, pero ella es la mujer, la iglesia también. Logra hacer algo que en el cristianismo es prohibido. Hace una alianza que no debería hacer. Continúa haciendo lo mismo de antes, pero de una manera diferente. Y de esa manera ella se convierte en una potencia más tremenda, peor. Por eso es la abominación que causa desolación. Su influencia también se expande geográficamente, literalmente, sobre un territorio mucho más grande. Logra perseguir a un área, gentes, personas, pueblos en un área mucho más amplio. Mata muchas más personas por un tiempo mucho más extendido, ¿no es cierto? ¿Quién reinó tanto tiempo en esa lista como ese imperio? Nadie.
Y aquí hay más cosas involucradas en esa bestia, en esa imagen, porque tenemos aquí detalles como las 7 cabezas, que hemos dicho que son los 7 reyes, son las 7 bestias, y ella siempre ha gobernado a las bestias, pero las bestias tienen 10 cuernos, y esos 10 cuernos específicamente simbolizan después el último reino, el 7º reino de esa historia, las Naciones Unidas, que también entregan su reino a Elia, pero después, cuando todo ya es tarde, esa bestia se va a dar vuelta y va a arrancar el jinete. Bueno, queridos hermanos, eso es importante comprender. Ya nosotros aquí tenemos una información que podemos defender con la palabra, con los textos de la Biblia, desde el inicio de Génesis hasta el último libro, y esa información nos coloca en una situación que es especial. Si Dios nos ha confiado esa información, eso es parte de no caer en el asombro, parte de pasar por la segunda prueba, que es la segunda prueba es la prueba de la imagen de la bestia, como dice el Espíritu de Profecía. Nosotros necesitamos comprender esto, ¿no? Es parte de ello, es parte de comprender su plan. Y nosotros necesitamos comprenderlo para ponernos en una posición donde nosotros podemos en nuestras vidas prepararnos en una lucha contra ello y no caer como las naciones y recibir su vino de la fornicación y beber y caer después y maravillarnos después. Y por supuesto también nos coloca en una posición de compartir esa información. Pero antes de ello, como muchas veces recuerdo decir, les quiero invitar que tienen que tomar tiempo ahora a verificar esa información. Necesitan repasar ese estudio, tienen que decidir si esto es de acuerdo a la palabra de Dios o si no he hablado de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y que el Espíritu Santo les dirija en ello. Eso es mi oración y con eso quiero acabar también de rodillas. Nuestro querido Padre, nuestro Dios, te agradecemos. Hemos podido grabar una serie sobre el tema de Apocalipsis 17, un tema que hace mucho tiempo nos has abierto, pero no hemos podido presentar ello muchas veces. Con algunas informaciones recientemente ha vuelto a o delante de nosotros. Tiene su importancia porque llegamos cerca a los eventos donde esas cosas se cumplan. Pedimos que bendigas a los oyentes y que los diriges en su comprensión y su aceptación y en la búsqueda de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.